Y finalmente en la exploración física con datos de insuficiencia cardíaca izquierda, los crepitantes inspiratorios, presencia de sibilancias, esputo rosado o asalmonado, ritmo de galope, pulso alternante, disminución de la tensión arterial diferencial y una presión capilar pulmonar elevada mayor a 14 milímetros de mercurio. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, me sigo. Todo súper claro. Ay, gracias por contestar, Karen. Bueno, continuamos. Ay. Ahí está. En datos de insuficiencia cardíaca derecha, en los síntomas por bajo gasto vamos a tener hipotensión arterial. Ajá. Y por síntomas congestivos vamos a presentar edema periférico, hepatomegalia dolorosa, puede presentar el paciente ascitis y derrame pleural, así como una enteropatía para la absorción de los nutrimentos. Y en la exploración física, pues vamos a presentar ingurgitación yugular, reflujo, hepatoyugular, hepatomegalia y una presión venosa central elevada de más de 10 milímetros de mercurio. En el electrocardiograma podemos encontrar muchas cosas que no son específicas de la insuficiencia cardíaca, porque recordemos que la insuficiencia cardíaca como tal no viene de nuevo, sino viene por alteraciones que pueden estar tanto en la conducción como en la construcción del corazón. Entonces podemos encontrar desde alteraciones de la repolarización, podemos encontrar bloqueos de rama por una miocardiopatía dilatada, por una cardiopatía isquémica, podemos presentar también datos de taquicardia sinusoidal, arritmias o hipertrofia ventricular, cuando ya está muy avanzado, pero todo va a depender de lo que vaya, del contexto patológico que esté presentando el paciente. Importancia de la historia clínica. En el ecocardiograma es uno de los estudios más importantes porque nos permite diferenciar entre los mecanismos fisiopatológicos que está desarrollando o que están causando esta enfermedad. Entre ellos la disfunción sistólica, diastólica, las alteraciones valvulares o las alteraciones pericárdicas que pudieran estar dando una insuficiencia cardíaca. Se le debe de realizar a todo paciente con insuficiencia cardíaca, ya que la información que nos da es muy valiosa. Entre ellas es el grado de dilatación ventricular, el deterioro de la función contráctil del músculo cardíaco y aparte nos permite determinar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y con ello poder clasificarla también. En la radiografía, igual que con el electrocardiograma, todo va a ir dependiendo, puede ser tanto consecuencia de la insuficiencia cardíaca, como podría ser un edema agudo de pulmón, o incluso podría ser como la causante de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, una embolia pulmonar. Básicamente en un paciente con insuficiencia cardíaca va a presentar principalmente cardiomegalia, que ya sabrán cómo se calcula la cardiomegalia en una placa de tórax. Va a presentar también signos de hipertensión venosa pulmonar, como son las líneas B y C de Kerley. Puede presentar edema peribronquial, perivascular y alveolar. Podemos encontrar derrame pleural. Podemos encontrar aumento de la silueta cardíaca secundaria a un derrame pericárdico. Podemos encontrar lo más grave, es el edema agudo pulmonar y puede estar desencadenado o principalmente desencadenado por una insuficiencia cardíaca. Y como vemos al lado derecho, el signo clásico de un edema agudo pulmonar son las alas de mariposa. El tratamiento va a ser complicado, sobre todo porque no nada más nos vamos a fijar en la insuficiencia cardíaca per se, sino en qué es lo que está causando la insuficiencia cardíaca. Y si podemos incidir sobre la causante, muy probablemente podremos detener o incluso revertir la insuficiencia cardíaca. Pero si no lo identificamos, pues obviamente se puede ir, todo esto va a ir en detrimento de la salud de nuestro paciente. Vamos a tener medidas terapéuticas generales, entre ellas la principal, y se marca mucho en las guías,
es la educación del paciente de la importancia del tratamiento. Pues no siempre los pacientes, tanto el tratamiento per se para la insuficiencia cardíaca como para sus comorbilidades. Por ejemplo, si el paciente es hipertenso, es muy importante que se tomen sus medicamentos para la hipertensión. Si es diabético también, que tenga un buen control de su azúcar, bueno, de su glucosa en sangre, para que tenga menos morbimortalidad a largo plazo. Muchos pacientes en nuestra población no les gusta tomarse el medicamento, no les gusta sentirse enfermos solo por el hecho de tomar un medicamento y prefieren dejarlo porque ellos se sienten bien. Y eso es muy importante, recordarles siempre a nuestros pacientes que es muy importante. Si el paciente no logra comprender por alguna limitación que llegue a tener, porque sea muy viejito o porque tenga algún tipo de limitación en su cognición, pues debemos de ir siempre con su con su familiar cuidador primario para que él sea nuestro pilar de apoyo para poder mantener esta educación del paciente. También en general se sugiere una restricción de sal y de líquidos, así como limitar o incluso abolir el consumo de alcohol. En personas obesas se recomienda una disminución de peso corporal, pero siempre tenemos que estar vigilando que el paciente esté perdiendo peso de forma intencionada y no por consecuencia, ya sea de la insuficiencia cardíaca, que, pues, como les había comentado, puede producir problemas a nivel abdominal, intestinal, con la absorción de los nutrientes. Obviamente, la suspensión del ácido tabáquico, una actividad física adecuada a la funcionalidad del paciente, y en el caso de que el paciente presente síndrome de apnea o hipopnea del sueño, pues también tratarla para mejorar su estado de salud general. El tratamiento farmacológico, estos son los tres pilares básicos. Entre estos está el IECA, que pues es, bueno, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son vasodilatadores mixtos de tanto arteriales y venosos y van a mejorar la clase funcional del paciente. Los betabloqueadores también mejoran la clase funcional, además de mejorar la frecuencia de eyección del ventrículo izquierdo y disminuye a la larga la necesidad de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Pero debemos de tener mucho cuidado con los betabloqueadores cuando el paciente presenta datos de una insuficiencia cardíaca aguda, porque puede empeorarla. Y por último, la espironolactona, que su principal efecto no es el efecto diurético, que si bien obviamente el hecho de que ya no tenga tanto líquido el corazoncito que tenga que latir, eso le ayuda, pero su principal efecto va a ser contra los efectos deleterios que tienen los niveles elevados de la aldosterona, que entre ellos son que hay más fibrosis vascular, activación simpática, reducción de la distensibilidad arterial y incrementos del sodio corporal. La espironolactona se han hecho muchos estudios y muchos de ellos se han encontrado que disminuye la mortalidad. Este cuadrito resume de una forma breve el tipo de manejo que se recomienda para un paciente dependiendo del estadio que tenga según la AJA, el paciente con insuficiencia cardíaca. En el estadio A se recomienda IECAS o ARAS, siempre y cuando el paciente presente enfermedad vascular, diabetes mellitus tipo 2 o hipertensión arterial sistémica y que no presente todos que no presenten alguna contraindicación para la administración de los medicamentos. En el estadio B, además de presentar, además de que se recomiende el uso de IECAS y ARAS, en pacientes que presentan infartos o disfunción del ventrículo izquierdo asintomáticos e hipertrofia del ventrículo izquierdo, se recomienda añadir betabloqueadores en pacientes que presenten historial de infarto, como les había mencionado, excepto en pacientes que presenten algún cuadro agudo. En el estadio C, pues ya le echan toda la carne al asador con la administración de IECAS y ARAS, betabloqueadores, diuréticos, antagonistas de la aldosterona. Se puede agregar también hidralacina y nitratos en pacientes con insuficiencia cardíaca asintomática y en pacientes con un cuadro muy marcado se puede también dar la digoxina, aunque tampoco está muy recomendado. Y por último, en el estadio D, pues igual se les da absolutamente todo y en casos de que ya tenga una enfermedad muy avanzada de la insuficiencia cardíaca,
se pueden dar inotrópicos positivos en lo que se realiza un trasplante cardíaco en caso de que el paciente pueda ser candidato al mismo. Pero básicamente se dan la misma línea de medicamentos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí?